Shalom, shalom. Bueno, se nos ha dicho que la Biblia es un libro de hombres, que es de mentira, ya lo vimos desde un punto de vista científico, en un video anterior, que es sobrenatural de hecho, pero nos falta verlo desde una perspectiva espiritual, de una perspectiva profética. Y van a ver qué interesante que es. Yo creo que es una de las primeras cosas que debemos hacer, arrancarnos las ideas que nos han dado, ¿verdad?, del corazón, donde se nos dice que Dios no existe. Y para saber que si existe o no existe Elohim, que es realmente su título, Elohim, no Dios, hay que estudiar, ¿verdad? Y hay que leer. Voy a mostrarles tres datos pequeños, profecías pequeñas, cómo se entrelazan perfectamente. Y después vamos a ver una más larga, más extensa. Van a saber qué es la fiesta de Pesach, una fiesta que se dejó de celebrar completamente, la gente se le olvidó, la cambió por San Valentín, por Día de la Madre, por Día del Padre, por Navidad, que no existe en la Biblia. Vamos a ver qué es Pesach y vamos a ver la perfección que puede haber en un libro escrito por hombres, algo imposible por un hombre común y corriente sin una ayuda superior, de un ser superior. Bueno, pues acompáñenme. Veamos en Zacarías 11:12 que se nos habla de que Mashiach iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Era una profecía que venía desde mucho antes. Y dice así: les diré a ellos, si está bien a sus ojos, denme mi precio o rehúsenlo. Así que pesaron mi precio 30 piezas de plata. Bueno, la moneda de Israel se llama shekel, por si acaso. Aquí vemos que se profetiza que va a ser vendido por 30 monedas de plata. Y de nuevo en Mateo 27 y en otros textos también, pero vamos a leer nada más se nos ratifica de que fue vendido por 30 monedas de plata. No solo eso, sino que otras profecías ya decían que el Mashiach iba a venir primero de Yahudá, ¿verdad? Mal llamado Judá, o sea, judío, pues que iba a ser judío, para que se entienda, de la tribu de Yahudá. Y no solo eso, sino que se decía que la tribu de Yahudá lo iba a traicionar. Vea qué curioso, la persona que lo traiciona no se llama Judas Iscariote, se llama Yahudá Iscariot, que no es lo mismo. Yahudá es el mismo nombre del patriarca, que es Yahudí, ¿verdad? Lo que llaman judío, que es el verdadero nombre de él, y fue él quien lo traicionó, como un simbolismo también de que la tribu de Yahudá se había corrompido y sigue corrupta debido al Talmud y la Cábala, que son libros místicos, satánicos, en resumen, que hay que hablar de ellos más tarde, pero aquí vemos cómo una profecía se cumple. El punto es, ¿cómo sabía que Zacarías, ya su verdadero nombre, que esto iba a suceder? ¿Cómo él podía predecir que iba a ser vendido por 30 monedas de plata? ¿Verdad? Es algo impresionante, pero hay más. Anexado al texto anterior del que estábamos hablando está el tema de que Mashiach iba a venir de la tribu de Yahudá. Esto se profetizó desde Génesis 49. Tenemos a Jacob, mal llamado Israel. Israel tuvo 12 hijos. El cetro se le dio, de hecho, el gobierno se le dio a Yahudá, ¿verdad? Estaba profetizado que ahí iban a salir el rey y el Mashiach, por supuesto. Entonces, veámoslo aquí. Dice Judá: te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. ¿Cómo sabía Jacob que todo esto iba a pasar? O sea, ¿qué conocimiento humano podía tener él para saber que de sus hijos se iba a formar un reino enorme? Que de hecho Israel fue una superpotencia, históricamente hablando, y sigue siéndolo, por cierto. Y no solo eso, sino que iban a salir 12 tribus de ahí que se iban a hacer grandísimas, y no solo grandes, sino que él acertó que su hijo Yahudá era el que iba a reinar posteriormente, con Mashiach, por supuesto, y con el rey David y con el rey Salomón. Bueno, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Shilo, y a él se congregarán los pueblos. Ok, aquí está diciendo que Shilo va siendo algo así como una traducción de la palabra regalo, podría ser. Y los pueblos que se van a congregar alrededor de él. No está hablando del pueblo de Israel, sino los pueblos del mundo, ¿verdad? O sea, está diciendo algo muy grande. Y sí, está profetizando que iba a venir de ahí. Por eso a Mashiach le llamaban hijo de David, Melech David.
porque él era descendiente del rey David en un sentido sanguíneo. Este también es muy interesante, esto es Miqueas 5. Ahora, reúnanse en tropas, ustedes que están acostumbrados a estar en tropas. Ellos han puesto asedio a nosotros, ellos están golpeando al juez de Israel. El juez de Israel siempre bíblicamente es Yahweh, o sea, es Yahweh el que juzga a Israel y que juzga al mundo, por supuesto, porque él es el juez. Pero también se habla de Yeshua como el juez, porque de hecho Yahweh y Yeshua son la misma persona. Para el que tiene dudas de eso, varios textos lo confirman, pero bueno, este es uno. Dice, en la mejilla con un palo. Pero tú, Betlehem, casa del pan, Lehem pan, Bet casa, cerca de Efrata, es una ciudad, por supuesto, Belén, mal llamada Belén, tan pequeña entre los clanes de Yahudá, de ti saldrá para mí el futuro rey de Israel. Ve, ahí se profetizó que iba a salir también el futuro rey de Israel, y ese rey perpetuo es Yahshua y es Yahweh, son la misma persona. Eso es otro tema, conversación, un poco más largo de explicar, pero bueno. Cuyos orígenes están antes de los días de este mundo, allá en la eternidad pasada. Muy interesante, o sea, nos está diciendo que desde siempre ha existido Yahweh, por supuesto, y desde siempre ha existido Yeshua, que son la misma persona. Por lo tanto, él dejará a Israel, solo hasta que ella, que está de parto, dé a luz. Entonces el resto de sus hermanos regresarán a los hijos de Israel. Otra profecía más que dice que el día de mañana todas las tribus de Israel se van a unir de nuevo, ¿verdad? Ahorita que están dispersas se van a unir. Eso confirma otros temas de conversación que hemos tenido antes, que tienen que ver con que no existen las religiones, que solamente existe un pueblo. Y ese pueblo se llama Israel. También está el famosísimo argumento ateo que dice que la Biblia se escribió mal, porque como se pasó de persona a persona, entonces las personas pues iban escribiendo mal los textos. Eso es falso, eso es porque ellos no conocen cómo es que se traducía un texto, ni siquiera se traducía, se traspasaba un texto, hacer una copia idéntica. ¿Cómo se hacía eso? Primero, tenía que haber un escriba con 10 años tal vez de estudio como escriba, porque eso es una profesión. Después, el escriba se sentaba frente a un rabino y el rabino le dictaba letra por letra lo que tenía que escribir. Después de eso, se dictaba la palabra en voz alta, y si la palabra quedaba mal escrita, todo ese texto iba para la basura. Esos textos eran y son carísimos. Como se hacía en aquel entonces, se ocupaba un barril enorme de tinta que valía un montón de dinero, y también se ocupaban rollos. Para hacer los rollos se utilizaba piel de carnero, que también era muy caro tratar la piel de carnero, convertirla en un cuero, etcétera, etcétera, y eso se cuidaba con muchísimo cuidado, valga la redundancia, porque ellos no tenían en sus manos un cuento de Caperucita Roja, sino que ellos tenían en sus manos algo sagrado para ellos. Para muchos no, muchos dirán, no, eso no vale nada, pero para ellos sí, eso era muy importante, y por ser muy importante se trataba con mucha delicadeza e importancia. Bueno, también, y quiero agregar algo más, tenemos el Códex de Alepo y el Códex de Leningrado, ¿verdad? Que esos son textos de la Torá que están idénticamente letra por letra en hebreo. El texto del Tanaj nunca fue mal traducido, eso es una mentira. Son textos antiquísimos, ¿verdad? Datados de hace muchísimos años, y son idénticos a los de hoy en día, y eso es porque ese texto se trata con respeto. Bueno, como Para poder entender los simbolismos que hay aquí y cómo se conectan perfectamente, algo que es imposible porque muchos textos, como les venía diciendo, unos tienen 2000, 3000 años de antigüedad y aún así se conectan con hechos modernos o pasados, pero aún así no deja de ser sorprendente. Es imposible que Moisés supiera todas estas cosas y que lo escondiera dentro de una fiesta. Vamos a ver lo que simbolizan estas fiestas, que muchas simbolizan la venida de Yahshua. Entonces dice así, la Pascua. Yahweh habló con Moshe y Aarón en la tierra de Mizraim, en la tierra de Egipto. Él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes, será el primer mes del año para ustedes. Ok, entonces el primer mes del año de nosotros no es enero, no, es el día en que se celebra la Pesa. La Pesa se celebra en el día 14, pero dentro de ese mes, en el día 1, es el día que nosotros tenemos que contar. Los años tienen 12 meses, en el calendario bíblico también tienen 12 meses, era un calendario lunar, y este calendario lunar dura entre 29.5 días a 30 días. ¿Cierto? Entonces eso es importante entenderlo también.
Continúa en el 3. Habla a la asamblea de los hijos de Israel y di, en el 10º día, o sea, en el día 10 de este mes, cada hombre cogerá un cordero para su familia, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña, para un cordero entero, entonces él y su vecino de al lado compartirán uno, dividiéndolo en la porción al número de almas comiéndolos. Van a comer un cordero. Ese cordero, algo muy curioso que dicen los ateos, es que, pobrecitos los animales, que quedó brutal, que agarraran un cordero y que lo mataran, y que cómo era posible que Dios pidiera eso, que Dios más malo, y etcétera, pero sepa que el que se come una hamburguesa se está comiendo una vaca, ¿verdad? No sean tan hipócritas. Y tanto en aquel entonces como hoy en día la gente come carne, y eso no es nada del otro mundo. La carne, Yahweh la puso los animales para consumo humano, y las plantas sepan que están vivas también. Una lechuga está viva, que no grite cuando la arranca, eso es otra cosa, pero está viva, o sea, tiene vida, y usted la está arrancando de la tierra, la está matando y se la está comiendo. Entonces, por si hay alguien vegetariano por ahí, dice, continúa diciendo en el 5, dice, tu animal tiene que ser sin defecto, macho de su primer año, y lo puedes escoger entre cualquiera de los corderos o de los carneros. Recordemos que Yahshua es llamado el cordero de Dios que quita los pecados del mundo, así, un español simple, se dice el cordero de Elohim que quita los pecados del mundo, pero es un simbolismo de que él iba a venir como un cordero y iba a morir por nuestros pecados. Esto es lo que estamos viendo aquí también en la pesa, que están apartando un cordero en el día 10 para sacrificarlo entre el anochecer del día 14 y el comienzo del día 15. El calendario bíblico es de tarde a tarde, o sea, a las 6 de la tarde termina el día y a las 6 de la tarde empieza el día. No empieza a las 12 de la noche como hace el calendario romano. Eso es otra cosa. Entonces continúa diciendo, dice, y lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la asamblea de los hijos de Israel lo matarán entre anocheceres. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los postes, en el dintel de las puertas, en la entrada de la casa en donde lo coman. Ok, esto es lo que tenemos que acordarnos para poder entender el simbolismo que les voy a explicar más adelante, que es un cordero, que tiene que ser macho sin defecto. Eso es un simbolismo de Yahshua, que es un hombre sin defecto, sin pecado. Por su sangre vamos a ser salvados. Aquí también vemos lo mismo, se toma la sangre del cordero, se pintan los tinteles de la puerta como un símbolo para que Yahweh no entrara ahí porque iba a matar a todos los primogénitos de Egipto. Esta es la última plaga de las 10 plagas de Egipto, que él iba a matar a los primogénitos. ¿Por qué mató a los primogénitos de Egipto, Yahweh? Porque Yahweh tenía una guerra, entre comillas, con los dioses egipcios. O sea, no es que esos dioses se pudieran defender porque no existen, pero lo que quería dejarle claro a los egipcios es que sus dioses, un ejemplo, como el cocodrilo y la rana y todo eso eran dioses para ellos, él les mandó una plaga de ranas. Como el Nilo era un dios para ellos, él convirtió el río Nilo en sangre y ese río Nilo hedía, se coaguló la sangre y apestaba. Eso era como un insulto a los dioses de ellos. Y ahora va a insultar al dios Ra. ¿Por qué? Porque se va a poner oscuro y en esa oscuridad se van a morir los primogénitos. Los primogénitos se lo dedicaban al dios Ra. Se los dedicaban, obviamente no era que los mataban, pero sí se los dedicaban, o sea, como que se los ofrecían como sus almas o sus vidas al dios Ra en Egipto. Y por eso los que no pintaron los dinteles de la puerta entró este espíritu, llamémosle, o no sabemos, este soplo, este ruach que mandó Yahweh y se llevó a los primogénitos, los mató, por supuesto. Ahora hablemos de otra fiesta que no es fiesta, realmente se puede llamar convocación, que se llama Yom Kippur. En Yom Kippur se hace un ayuno, pero no solamente se hace un ayuno de 24 horas, que ese ayuno lo pidió Yahweh para su pueblo Israel, que tiene un simbolismo. Ya vamos a ver todo el simbolismo y lo vamos a unificar. ¿En qué? ¿En qué vamos a unificar ese simbolismo? Dice así en Levítico, Vayikra, que significa él llamó, 16:7. Toma los dos machos cabríos y ponlos delante de Yahweh en la entrada del tabernáculo del testimonio. Ok, tienen que tomar dos machos cabríos. Tienen que ser machos, sin defecto, como veníamos hablando, y los tienen que poner enfrente del tabernáculo de reunión a los dos. Entonces, Aarón es el hermano de Moisés, que en este caso es el Cohen Agadol. Ahí les pongo una fotografía, no es una fotografía, es un dibujo, de cómo pudieron haber sido sus ropas, que todo eso tiene otro simbolismo que no lo vamos a explicar para no desviarnos del tema. Entonces, Aarón echará suertes por los dos machos cabríos, una suerte por Yahweh. Esa suerte, digamos, él va a echar suertes por los dos machos cabríos. Uno va a morir, ¿verdad? Uno de esos dos machos cabríos va a morir, que va a ser un sacrificio para Yahweh. Dice, pero el otro va a ser para Azazel. ¿Quién es Azazel o qué es Azazel? Se fantasea mucho que Azazel es un demonio que se llama Azazel, que se encarga de X cosa en el infierno. Mentira. Azazel significa cordero y desierto. Es una mezcla entre las dos palabras. ¿Qué se hace con el cordero de Azazel? Con el de Yahweh se sacrifica. Con el de Azazel se deja libre en el desierto. El desierto es un simbolismo de pobreza, se puede decir. ¿Por qué? Porque es desértico. No hay fruto, no hay verde, no hay agua, no hay nada, ¿verdad? Eso es pobreza. Vivir en un desierto es ser muy pobre. Entonces, se está tomando un cordero para Yahweh, para sacrificio, pero el otro que va a quedar libre y los dos van a ser machos cabríos, idénticos en cierto sentido.
y uno va a quedar libre y el otro no. Aarón es el Cohen Agadol, en este caso es el que va a tirar las suertes y el que, bueno, él no va a decidir, sino va a hacer la suerte el que va a decidir quién va a quedar vivo y quién no. En el 9, Aarón presentará el macho cabrío cuya suerte cayó para Yahweh y lo ofrecerá como ofrenda de pecado. Bueno, y ahí continúa el texto y después dice que tiene que ofrecerlo como ofrenda de pecado para él mismo y para su casa, para Aarón, pero que todo Israel también tiene que hacer un ayuno de expiación. El ayuno de expiación es como para perdón de pecados también. Entonces, vamos a ver por qué Yahweh mandó estas dos fiestas, que ellos las hicieron perpetuamente hasta que vino el Mesías, pero ellos no sabían por qué había que hacerlas, simplemente creían que era para expiación y la otra que simbolizaba la salida de Egipto. Ahora sí, vamos a ver por qué digo que la Biblia es un libro perfecto y que es imposible de imitar e imposible de hacer por un ser humano común y corriente. Aquí tenemos el templo de Israel en aquel entonces. Esta gran olla que tenemos aquí se le conoce como el Mar de Bronce. En el Mar de Bronce los israelitas, bueno, los israelitas no, perdón, los levitas, que eran como decir los sacerdotes, mal llamados sacerdotes, eran leví, de la tribu de Leví, eran los que se encargaban de los sacrificios y se lavaban las manos y los pies ahí y cualquier cosa, sacaban agua de esta gran olla gigante que le llamaban el Mar de Bronce, que le cabía muchísima agua adentro. Aquí tenemos otra imagen del Mar de Bronce también. Ahora, este es el Cohen Agadol, como les mostré, con sus ropas, todo eso tiene igual un simbolismo, no lo vamos a explicar. Y por aquí tenemos la imagen de los levitas, que eran que vestían de blanco, y ellos se encargaban de todos los asuntos referentes al templo. También eran escribas, también eran profesores, también se encargaban como de la economía, la tesorería y muchas otras cosas. Y ahora vamos a entender, ok, esta fiesta había que hacerla siempre. Había que poner los dos machos cabríos, un macho para Yahweh y otro macho para Azazel. Tenemos a el Mesías. El Mesías es el cordero de Pesach, es el cordero del sacrificio perfecto, el cordero de perdón de pecados para el mundo entero. Por eso la fiesta de Pesach y Hagamatzot, de panes sin levadura, está vinculada al Mesías. Los panes sin levadura son panes sin se puede decir, sin mala enseñanza. ¿Por qué? Porque la levadura, bíblicamente hablando, o sea, simbólicamente hablando, por supuesto, se le conoce como mala enseñanza. Recordemos que cuando Yeshua dijo que no comieran de la levadura de los fariseos, ¿por qué? Porque ellos daban una mala enseñanza y esa enseñanza contaminaba a todos porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Por eso se hace la fiesta sin levaduras y también por otro asunto que era cuando que salieron de Egipto, ellos no llevaban levadura, pero tenía un simbolismo, ¿verdad? Todo eso tenía un simbolismo. Ok, continuemos. Ahora tenemos a Mashiach. Tenemos a Mashiach y a Barrabás. Y tenemos a Poncio Pilatos. Tenemos que Poncio Pilatos tenía a dos machos cabríos, llamémosle, ¿verdad? A dos sacrificios. Tenía uno para Azazel, que era Barrabás, y el otro que era Yahshua, que era el cordero para Yahweh. Entonces Poncio Pilatos quería salvar a Yahshua, él realmente quería salvar a Yahshua. Vea cómo está escondida la fiesta aquí mismo, ¿verdad? En este acontecimiento. Y como él quería salvarlo, él le dijo al pueblo de Israel que a quién sacrificaban, o sea, a quién mataban, pues, si al que se hacía llamar rey de los judíos, porque él no veía ningún crimen en él simplemente pensaba que estaba loco, pero aún así dentro de él sabía que había algo especial en Yahshua, por supuesto, porque la esposa misma lo reconoció, pero ese es otro tema, la esposa de Poncio Pilatos y él mismo. Entonces él quería salvarlo y él dijo, ¿a quién sacrificamos? ¿A Yahshua o a Barrabás? Que era un criminal conocido y él jamás imaginó que el pueblo de Israel iba a decir que dejaran libre a Barrabás. Azazel es pobreza, que es el desierto. Azazel puede ser un símbolo como para Satanás, o sea, se liberó a un criminal para Satanás y el otro murió para Yahweh y para perdón de pecados, para expiación. Casi olvido mencionar algo bien importante también. Recordemos que tenemos el Gran Mar de Bronce. El Gran Mar de Bronce se utilizaba para que los levitas, los que iban a hacer el sacrificio, se lavaran las manos y los pies. Aquí tenemos que Poncio Pilato se lavó las manos. Claro, en un simbolismo de yo no soy culpable de la muerte de este hombre. Por eso él se lavó las manos. Pero él sin darse cuenta también estaba cumpliendo con algo dentro de las profecías y de los simbolismos bíblicos que están en las fiestas. Van a decir, bueno, seguro la Iglesia Católica metió todo esto después. Es que la Iglesia Católica ni siquiera entiende lo que yo les estoy explicando. Es más, la gran mayoría de no, todos los cristianos no entienden lo que les estoy explicando. Si lo entendieran, ni siquiera serían cristianos, serían pueblo de Israel automáticamente y dijeran, bueno, yo me voy a circuncidar, yo voy a hacer el Shabbat, yo voy a hacer las fiestas. ¿Por qué? Porque son importantes. Entonces, vea cómo están relacionadas estas dos fiestas. Dígame una cosa, ¿cómo hizo Moisés para esconder esta alegoría dentro de una fiesta si supuestamente Dios no existe y todo se lo inventó Moisés o se lo inventó otra persona X y digamos que Moisés no existió tampoco, ¿verdad? Si fuésemos ateos. ¿Cómo hizo Moisés para esconder
todas estas alegorías y toda esta complejidad para que después se cumpliera y viniera alguien y dijera, bueno, me voy a dejar matar para que se cumpla. Jamás, ¿verdad? Nadie se va a dejar matar. Va a preferir que lo adoren siempre, porque así son los estafadores de hoy en día. Tenemos muchos estafadores. Tenemos ese Cash Luna y tenemos ese G.J. Ávila, que ya falleció, pero igual era un gran estafador. Y tantos otros estafadores como los papas y todos un montón. Ese otro que decía Jesús de Miranda también, que se ponía al 666 y qué montón de estafadores que ellos quieren vivir y quieren comer de la pobreza de la gente, de lo poquito que tienen, se los quitan y ellos son millonarios, pero sus discípulos son pobres. Entonces, si supuestamente este Mesías también era mentiroso, entonces ¿para qué se dejó matar? ¿Por qué mejor no vivió como hizo todos los demás estafadores? Es que tenemos un ejemplo muy, muy interesante y muy diferente. En las escrituras de por sí se nos dice que Yahshua iba a morir, o sea que el Mesías cuando viniera iba a morir, eso está en el Salmo 22, en tantísimos otros textos, ya tenemos un estudio que habla al respecto, ahí se los pongo en pantalla para que lo busquen después si quieren buscarlo, pero vean cómo la Biblia es veraz, cómo la Biblia es perfecta. Y hay muchísimos más textos, muchísimos más estudios, hay muchas más cosas, pero yo quería hacer un estudio corto, lo más corto que se pueda, porque aún así queda largo, pero lo más corto que se pueda para que una persona que no entienda que la Biblia es un libro sobrenatural pueda entenderlo. Y por el momento yo me despido, que Yahweh los bendiga en el nombre de Yeshua, Shalom, Urahot, paz y bendiciones.